Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos al segundo vídeo de nuestra serie de análisis de cartas de jugador de la expansión del Círculo Roto. Como es habitual, hoy nos toca adentrarnos en el vídeo correspondiente a las cartas de clase buscador. Vamos ya sin más dilación a por ello y comenzamos como siempre con las cartas de nivel 0. Lo hacemos con el kit de huellas dactilares, un apoyo coste 4 con un icono de intelecto, objeto herramienta, una mano, entra con 3 suministros y por una acción, agotándola y gastando un suministro nos deja investigar. Tendremos +1 de intelecto para esta investigación y en caso de éxito encontraremos una pista adicional en nuestro lugar. Una carta simple y sencilla que honestamente me sorprende que hayan tardado tantas expansiones en editar. Porque el concepto es tan simple, tan sencillo, que yo creo que perfectamente esto podría haber ido en la caja base, porque fijaos que la carta tiene la misma estructura, el mismo esqueleto que la automática del 45, ese arma que tenemos en la caja base, clase guardián, que era coste 4, te dejaba combatir con combate +1 y un daño extra. Esta carta hace lo mismo con la investigación. Apoyo coste 4 que te deja investigar con +1 de habilidad y con pista extra en caso de éxito. Evidentemente hay algunos ajustes que le han hecho porque, como sabéis, no puedes equiparar el efecto de encontrar una pista extra con el hacer un daño extra a un enemigo. La pista extra es mucho más poderoso que hacer un daño extra a un enemigo y por ello hay varios sitios donde han balanceado un poco la carta. Le han bajado el número de usos a 3 y han limitado a una activación por ronda porque te pide agotar la carta. Es una carta que en el papel está muy bien. Parece que es una de esas cartas que va a pasar a ser un staple de su clase porque fijaos que te ofrece 3 deducciones. Sus 3 usos equivalen a 3 deducciones. Es como haber aportado una carta de deducción a la prueba, +1 de intelecto y pista extra en caso de éxito. Sin embargo, debo decir que esta carta en la práctica, si bien ha funcionado muy bien y no me arrepiento de usarla y funciona bien en personajes buscapistas, explicaré por qué, realmente no es ese staple, no es esa cartaza que llevarás siempre que quieras investigar. ¿Por qué? Porque tienes que analizarla pensando en el tempo, pensando en la velocidad a la que te permite encontrar las pistas y el coste que te implica encontrar esas pistas extra. Os pongo el siguiente ejemplo. Imaginaos que tenemos un personaje buscapistas que se encuentra en un lugar que tiene muchas pistas y no tiene ningún motivo para moverse ni para hacer nada que no sea investigar. Un experto buscapistas tiene que hacer eso, tiene que con cada acción, a poder ser, tiene que encontrar pista. Será un poco utópico, pero tu idea es que encontrar las pistas a la mayor velocidad posible. Una acción, una pista, eso sería lo ideal. Ponte que quieres usar esta carta para encontrar pistas. Esta carta no es rápida, para jugarla te cuesta una acción. Esa acción se podrá haber empleado para investigar y encontrar una pista. Por tanto, jugar esta carta te retrasa una pista en el tempo, te retrasa una acción en el tempo, porque esa acción se puede haber invertido para encontrar una pista. Sin embargo, con la siguiente acción podrás activar esto y en caso de éxito, vamos a suponer que tenemos siempre éxito, encontrarás una pista extra y ahí te igualarás en el tempo. Con 2 acciones has encontrado 2 pistas, que es lo mismo que hubiera ocurrido si hubieras investigado a pelo 2 veces, con la pega de que has gastado 4 recursos y has ocupado una mano. A partir de ahí, las siguientes activaciones ya te empiezan a dar una ventaja neta. Con la segunda activación de esto, te pondrás una pista por delante en el tempo. Con 3 acciones has ganado 4 pistas. Y con la tercera activación estarás 2 pistas por delante en el tempo. Has cogido 6 pistas con 4 acciones, 2 más de lo que sería entre comillas normal. Al final, ¿qué has obtenido? Has pagado 4 recursos y has ganado 2 pistas más de lo normal en comparación con haber investigado a pelo, suponiendo que tu personaje sea un buscapistas con un gran intelecto y que pueda tener éxito con solvencia en las investigaciones. Si te das cuenta, es como si hubieras jugado la corazonada 2 veces. Ese evento por 2 que te da la pista directa. Has pagado 4 recursos para obtener 2 pistas netas. Ha sido exactamente lo mismo, con la diferencia de que has ocupado una mano. Así que en verdad la ventaja neta no es tan importante. Lo que sí que es interesante es que esta carta te deja comprimir acciones, te deja con solo una acción obtener 2 pistas. En este juego una de las estrategias más importantes es intentar siempre minimizar el número de pruebas de habilidad que hagas, porque cada prueba siempre te puede fallar, siempre te puede salir mal. Todo lo que sea comprimir acciones, que con una acción hagas el equivalente a varias acciones, pues es bueno. Realmente esa ventaja hay que tenerla en cuenta. A menos investigaciones, menos riesgo de fallar.
Aun con todo, tened en cuenta qué pasa si falláis una de las pruebas. Si falláis una de las 3 pruebas, ya la ventaja de la carta ya no es significativa. Si por 4 recursos solo obtenéis una pista neta o ninguna pista neta, pues evidentemente no ha servido para nada. Por eso es una carta que, a mi modo de ver, está reservada a expertos buscapistas, porque si no, el coste se va a salir ya de lo admisible. Así que en resumen es una carta sencilla y sólida para personajes buscapistas, ya que les ayuda a que sean más efectivos en su trabajo. Les da una ventaja neta en obtención de pistas y les reduce el riesgo de fallar al minimizar el número de acciones requeridas para encontrar pistas. En ese contexto, el personaje buscapistas por excelencia, esta carta es útil. Es una carta que puedes añadir al elenco de cartas que puedes llevar a tus mazos para encontrar pistas. Fuera de personajes buscapistas, aunque yo pensaba lo contrario al principio, en la práctica no es útil porque no puedes fallar ninguna de las pruebas. Si fallas una de las 3 pruebas es catastrófico porque has invertido un montón de recursos para no obtener un beneficio importante. Así que, como digo, carta muy sólida pero reservada a expertos buscapistas para que hagan mejor su trabajo. Seguimos con Unir los puntos, un evento coste 4 con 2 iconos de intelecto, inspiración, carta rápida que puedes jugar después de que encuentres la última pista en tu lugar. Encuentra 2 pistas en un lugar que tenga un valor de velo impreso menor que tu lugar actual. Es decir, esta carta permite obtener 2 pistas directamente en otro lugar que no sea el nuestro y que tenga menos velo que el nuestro tras haber limpiado nuestro lugar de pistas. Por 4 recursos. Requiere un contexto en el que haya otros lugares donde puedas coger esas pistas. A mí se me antoja complicado sacarle todo el potencial a esta carta. Si es cierto que puedes jugar alrededor, sobre todo en multijugador, si tienes un compañero de equipo que te puede revelar un lugar justo antes de que tú puedas jugar esta carta y que te ponga esas pistas a tu disposición para que puedas cogerlas con esta carta, pues hombre, ahí puede ganar algo. El beneficio neto que te da es el lógico, 4 recursos por 2 pistas es lo lógico, son 2 corazonadas, es igual que lo comenté en la carta anterior, te da el beneficio neto que es lógico, es justo en materia de recursos frente a pistas. Igualmente debo decir que la he intentado jugar varias veces y nunca la he conseguido jugar, al menos no la he conseguido jugar bien. Me ha resultado muy complicado encontrar un modo realmente efectivo de jugar esta carta. Tienes que hipotecar muchos recursos por encontrar 2 pistas que igualmente un personaje buscapistas no deberá tener problemas en encontrar. Es cierto que tendrá que desplazarse a ese lugar, tendría que encontrarlas, que igualmente los buscapistas tienen acceso a muchas cartas que dan movilidad, como el batidor, como el atajo. Entonces, no veo mucha necesidad de esta carta en personajes que son expertos buscapistas, que son los que pueden disparar el efecto en el que puede jugarse con facilidad al encontrar la última pista en tu lugar. Yo por lo general cuando veo un evento tan caro como este, yo pienso que es que o lo que hace es realmente rompedor o no merece la pena hipotecar tantos recursos por una ventaja puntual. Por ejemplo, Tengo un plan es un evento que si bien es caro, vale la pena porque puedes hacer un combate muy muy sólido con tu habilidad buena como buscador y por muchos daños extra, por hasta 3 daños extra, puedes pegar por 4 con eso, está súper bien. O la dinamita, que si bien es circunstancial y requiere de un contexto concreto, en ciertos contextos, ostras, es que te puede salvar la vida. Y contra ciertos enemigos te puede ser tremendamente útil. Esta carta te va a acelerar un poquito la búsqueda de pistas, te va a adelantar 2 acciones en el tempo por 4 recursos, que es lo justo, pero sinceramente creo que los buscadores no necesitan recursos como este. Hay gente que plantea la opción de llevar esta carta como corazonada de Joe, que podrá jugarla pues por 2 recursos cuando le salga, aunque sigue requiriendo de ese contexto que, como digo, para mí es demasiado circunstancial. Y esto de llevar cartas en mazo de corazonadas que no estés seguro de si vas a tener el contexto correcto para jugarla, no me gusta. Ya adelanto un pequeño anticipo del vídeo siguiente de la guía de Joe. En el mazo de corazonadas hay que llevar cartas que no sean circunstanciales, cartas que en cualquier momento te puedan ser de utilidad. Y esta carta no siempre te va a ser útil. Tienes que estar en el contexto de que estés a punto de encontrar esa última pista y que haya esas 2 pistas en otro lugar que esté revelado. Así que, como digo, si bien en teoría suena muy bien, a mí en la práctica me ha decepcionado mucho. Por ello, es una carta que considero demasiado cara para lo que hace. Si bien es cierto que lo que hace es justo, por 4 recursos, 2 pistas,
Está bien, para mí es una inversión que me parece demasiado excesiva. Prefiero invertir esos 4 recursos en cartas como la anterior antes que en cartas como esta que requieren ese contexto para usarla y aún así obtener esa ventaja de 2 pistas para un buscador que puede obviamente encontrar pistas rápido, con facilidad. No aparece una carta, a mí no me resulta interesante. Seguimos con la curiosidad, una carta de habilidad con iconos de voluntad e intelecto innato que mientras tengas 4 o más cartas en mano gana un icono de voluntad y otro de intelecto extra. A su vez, mientras tengas 7 o más cartas en mano, en vez de eso ganará 2 iconos extra tanto de voluntad como de intelecto. Claramente es una carta hermana de la que vimos en el vídeo anterior de este bloque, el Inquebrantable, esa carta de habilidad guardián, que tenía iconos de voluntad y combate, pero obtenía iconos adicionales si se cumplían ciertas circunstancias. En el caso de la carta de clase guardián, te requería tener mucha vida y mucha cordura restante. Aquí lo que te pide es tener muchas cartas en mano. Y para mí esto es mucho más complicado de explotar en comparación con la carta de clase guardián. Debes tener muchas cartas en mano para que esto sea útil. Realmente no es común tener una gran cantidad de cartas en mano, al menos esas 7 para poder obtener el efecto avanzado, el de los 2 iconos extra, que es lo que realmente te debería interesar. Es complicado contar con tantas cartas en mano, salvo ciertos arquetipos muy concretos. Tened en cuenta que si no activas el segundo beneficio, tal y como comenté en el vídeo anterior, la carta es estrictamente peor que un coraje inesperado. ¿Por qué? Porque te da solamente 2 iconos de 2 habilidades a elegir. El coraje inesperado te da 2 iconos comodín, puedes elegir cualquiera de las 4 habilidades. Si solo obtienes el primer plus de esta carta, o de la anterior del clase guardián, solo ganas 2 iconos. Solo tienes 2 iconos en la carta de 2 habilidades diferentes. Así que es estrictamente peor que un coraje inesperado. Cartas como esta solo son útiles si consigues el beneficio gordo, que en la de clase guardián era razonable, no era genial, pero era razonable. Y aquí yo creo que no es razonable tener tantas cartas en mano y teniendo en cuenta que son 7 cartas en mano después de que aportéis la carta. Es decir, cuando vayáis a jugar a esta carta, a aportarla, deberéis tener 8 contando con esta, para que al aportarla os quedéis con 7 y tengáis el beneficio de esos 2 iconos adicionales. Por ello es una carta que para mí solo tiene cabida en investigadores y estrategias que apuesten por robar muchísimas cartas, por arquetipos de robar muchas cartas. Gente como Harvey, por ejemplo, que tiene muchos medios para robar cartas, pues lo podría agradecer. O, por ejemplo, Mincy Fan, dado que tiene esa estrategia que te exige, que te pide a voces robar muchas cartas, pues con ella tal vez podría funcionar, pero en mi experiencia no funciona. Yo cuando fui a jugar Regreso a la Era Olvidada, cuando hice los testeos de los mazos, esta carta la probé con Mini y fue un desastre, fue catastrófica, no conseguí hacer nada con ella. Así que para mí sí que es una carta que es floja, esta carta no me parece buena, porque tiene muy pocos iconos que aportar, a no ser que tengas una estrategia que gire en torno a robar muchas cartas y que puedas tener un montón de cartas en mano para poder obtener el efecto avanzado, entre comillas, de esta carta y obtener los 2 iconos adicionales. Porque aportar esta carta por 3 iconos sí, vale la pena, pero para poder hacerlo debes tener tantas cartas en mano que es algo que no es realista de conseguir en la práctica, salvo, como digo, arquetipos muy cerrados que giren en torno al concepto de robar mucho y tener muchas cartas en mano. Seguimos con resolver el caso, evento por 0, icono de intelecto, inspiración, carta rápida que puedes jugar cuando un investigador encuentre la última pista en tu lugar. Los investigadores en tu lugar ganan un total de X recursos repartidos como tú quieras. X es el valor del velo de ese lugar. Es decir, es una carta que jugaremos cuando se encuentre la última pista. En este caso no tenemos por qué ser nosotros. Es cuando cualquier investigador consiga coger la última pista en nuestro lugar. Podremos jugar esto gratis, sin gastar acciones, sin gastar recursos y ganar una cantidad de recursos igual al velo del lugar, con la virtud de que podemos repartirlos entre todos los personajes que estén en nuestro lugar. Aquí quiero hacer una aclaración, que es que en caso de que estéis usando un efecto que reduzca el velo, como puede ser por ejemplo una linterna, dicha bajada de velo cuenta de cara a esta carta. Por ejemplo, una linterna está bajando el velo en 2 durante toda la prueba, desde el arranque hasta el final de la prueba. ¿Qué ocurre? Que las pistas, por lo general, se descubren antes de acabar la prueba. Es uno de los últimos pasos que tiene la resolución de la prueba de habilidad. En ese instante en el que se encuentran las pistas, el velo aún no se ha restablecido. Por tanto, esa bajada de velo cuenta, así que tristemente con esta carta cogerías 2 recursos menos con la linterna. Cualquier otro modificador de velo durante la prueba, como puede ser el llavero viejo o el farol, por ejemplo, pues funcionaría exactamente igual. Tristemente, esa bajada de velo contaría.
Dicho eso, esta carta me parece solidísima. Pensad solamente en la cantidad de recursos que puede llegar a cogerte en un lugar con un velo muy alto. Tienes un velo de 4 o de 5 y como consigas reventarlo podrás jugar esta carta y ganar 4 o 5 recursos sin gastar acción. Por ejemplo, esto lo comparas con el alijo de emergencia, que es la carta de referencia para generar recursos, al menos lo era hasta ahora, porque ya esta carta ya adelanto que para mí es un staple nuevo del juego. El alijo te da por una acción 3 recursos. Esta carta te puede dar lo mismo que el alijo sin gastar recursos. Un velo de 3 te da lo mismo que el alijo sin gastar recursos y con la virtud de que puedes repartir, puedes distribuir los recursos entre tus compañeros de equipo que estén en tu mismo lugar. La pega que tendría esta carta es que se tiene que jugar en un instante concreto, que es cuando se encuentre la última pista en tu lugar. Sin embargo, hay que decir que esto es bastante común, no es uno de esos efectos que llamo circunstanciales, que es muy complicado que se den en la práctica para poder jugar la carta. Aquí no. Esta carta se puede jugar en un contexto que es muy común, más aún en un personaje busca pistas, que va a tener facilidad para reventar los lugares y ir cogiendo todas las pistas. En algún momento podrá jugar esto y ganarse una gran cantidad de recursos. Quizás no tiene la flexibilidad del alijo de emergencia que te da por una acción los recursos cuando te hagan falta, pero esta carta tiene un potencial mucho más alto, puede ganarte más recursos y encima no te compromete en el tempo, no te gasta acciones. Lo cual hace que para mí esta carta sea muy buena. Más aún cuando estás en multijugador y tienes compañeros de equipo que necesitan los recursos. Por lo general los personajes buscadores no suelen tener mazos que requieran de muchos recursos. Hay excepciones, por ejemplo Joe sí que suele requerir muchos recursos, pero por lo general un personaje buscapistas no suele requerir de una gran cantidad de recursos. Así que esta carta, en caso de que al buscador no le hagan falta los recursos, siempre podrá entregarlos a los compañeros de equipo o repartirlos del modo que sea óptimo. Tendréis que poneros de acuerdo entre todos para ver cómo repartís esos recursos, pero que el efecto me parece potentísimo. Para mí esta carta pasa al elenco de staples de clase buscador. Carta que llevarás siempre en cualquier mazo con acceso a esta carta, siempre que seas un personaje que puedas encontrar pistas con un mínimo de solvencia. En ese contexto esta carta te va a ser tremendamente útil. Es un staple porque no hay muchos motivos para no querer llevar esta carta. Es que para mí va a reemplazar al hijo de emergencia. Todos los mazos que tengan acceso a esto y sean buscadores y puedan encontrar pistas con solvencia van a preferir esto antes que el alijo. Pueden llevarlos ambos en caso de que necesiten los recursos o tengas un grupo en el que tengas compañeros de equipo que requieran de muchos recursos. Y si no, a una mala tienes un icono de intelecto que de algo te sirve, ¿no? Pero, lo dicho, para mí es un staple de clase buscador. Esta carta va a pasar al elenco de esas cartas que vas a llevar siempre en tus mazos con acceso a esta carta, a no ser que tengas un muy, muy buen motivo para no querer llevar esta carta. Imagino que si no te hacen falta los recursos, pues no te hará falta, pero realmente hay que tener muy buenos argumentos para no querer llevar una carta como esta en tus mazos. Vamos ahora con algunas de estas cartas multiclase que encontramos en esta expansión del Círculo Roto. El otro día vimos las dos cartas biclase que tocaban la clase Guardián. Hoy veremos las dos cartas biclase que tocan la clase Buscador. Comenzando por el Pergamino de Secretos, variante de nivel 0. Carta biclase Buscador Místico nivel 0. No olvidéis que cualquier personaje que tenga acceso a cualquiera de las dos clases a nivel 0 tendrá derecho a llevar esta carta. Si llegas a Buscador nivel 0 o a Místico nivel 0 tendrás derecho a jugar esta carta, a llevarla en tus mazos. Es un apoyo coste 1 con un icono de intelecto, objeto tomo, una mano, entra con 3 secretos por una acción agotándola y gastando un secreto. Puedes mirar la carta del fondo del mazo de cualquier investigador o del mazo de encuentros. Después puedes elegir entre descartar esa carta, añadirla a la mano del propietario, colocarla en la parte superior del mazo o de vuelta en la inferior del mazo. Es decir, es una carta que te va a dejar manipular uno de los mazos. Algo muy similar a lo que tenías en la Videncia, la carta de la caja base que te dejaba mirar el top 3 de un mazo y reordenar las cartas como tú quisieras. Aquí miras la carta del fondo y puedes manipularla de diferentes modos. Puedes descartarla, puedes moverla arriba, el investigador que la tiene puede robarla o puedes dejarla de vuelta en el fondo. Esta carta para mí se antoja un poco lenta, le ocurre un poco lo mismo que le ocurría a la Videncia, lo que está muy bien, pero es lento. Tener que gastar una acción en hacer esa manipulación, pues para mí no es interesante, me resulta demasiado lento, ¿no?
Más aún en un personaje buscapistas. Generalmente yo asocio clase buscador a personaje buscapistas, y un personaje buscapistas por lo general no quiere perder el tiempo en emplear una acción en manipular un mazo. Para un buscapistas, toda acción que no te acerque a encontrar pistas, pues es una pérdida de tiempo. Esta carta igual tiene más sentido en místicos que en buscadores, tal vez con la excepción de Daisy. Porque al ser un tomo, ella lo puede activar esto con su acción extra para activar una habilidad de acción de un tomo. De hecho, es tan evidente que la carta es lenta que se modificó en la lista tabú y se cambió la capacidad a activación libre. Y ahí sí que la carta puede empezar a ganar algo. Pagar un recurso y ocupar una mano para tener 3 activaciones libres para manipular mirando el fondo de uno de los mazos y hacer jueguecitos con esa carta, pues hace que cobre algo de vida, pero tampoco puedo hablar mucho de la carta porque no la he jugado prácticamente nunca. Insisto, porque si intento verla desde la perspectiva de un personaje buscapistas, para mí es perder un poco el tiempo. Cierto es que con el tabú gana un poco de gracia, porque es una manipulación gratuita de uno de los mazos y ahí puede ser jugable ya. Pero yo no veo a un buscador perdiendo el tiempo en manipular los mazos. Ya adelanto que cuando haga los siguientes vídeos del resto de clases volveré a mostrar las cartas biclase, las que toquen la clase correspondiente, pero cambiaré el enfoque del análisis. Por ejemplo, esta carta la veré más desde la perspectiva de un místico. Y ahí sí que puede tener algo más de gracia, pero en la de un buscador no le veo tanto la gracia. Aunque de todos modos también debo confesar que no la he jugado nada, prácticamente nada, así que me podré estar equivocando gravemente. Yo lo que sí veo en la carta es que tiene más sentido en un personaje con una estrategia rol de soporte, porque es un rol en el que sí estás un poco más libre y puedes intentar asistir al grupo, ahí la manipulación de los mazos tiene más sentido, encaja mejor. Es una carta auxiliar que lo que va a hacer es intentar mejorar la posición en juego. Sea de un mazo de un personaje, sea del mazo de encuentros, te va a intentar mejorar la posición, pero aún así yo creo que no tiene tanto sentido en el contexto de un personaje buscador, aunque, insisto, me podría estar equivocando porque es una carta con la que no tengo mucha experiencia. Por ello, como siempre digo, aquellos que tengáis experiencia con la carta, hayáis conseguido sacarle un buen uso de verdad, os invito a que me lo comentéis en los comentarios del vídeo, porque me interesa. Esta carta a mí me genera curiosidad, porque lo que hace es que está bien, pero no veo muchos motivos para perder el tiempo en querer llevar esta carta en mis mazos. Insisto en que un personaje soporte le pudo ver algo más de sentido, pero aún así no le acabo de ver mucho la gracia a esta carta. Luego la segunda carta biclase que toca buscador es el Tótem Macabro, que es superviviente nivel 0, buscador nivel 0. Es un apoyo coste 3 con un icono de agilidad, objeto, amuleto, espacio accesorio y nos da una reacción. Después de que aportes una carta a una prueba, puedes agotar esta carta para que dicha carta, la aportada, gane otra copia de uno de sus iconos de habilidad, a tu elección. Es decir, una vez por ronda podré agotar esto tras abortar una carta a una prueba y ganarle un icono cualquiera de los que ya tenga adicional. Me dará pues un +1 a cualquier habilidad que esté potenciando esa carta de habilidad. Lo cual está bien, es sólido, es indudablemente bueno, pero tiene un pequeño problema. Es que te pide un arquetipo que gire muy en torno a las cartas de habilidad. ¿Por qué? Porque aportar cartas no es tan común en función del personaje. Hay ciertos mazos en los que yo raramente aporto cartas a pruebas. Hay otros en los que sí estoy continuamente aportando cartas porque están ya diseñados en torno a esa idea, pero hay otros en los que no. Hay otros en los que sí, de vez en cuando hay que aportar algo por necesidad, pero no estás continuamente aportando y esta carta no le sacarás tanto partido. Así que es una carta que, si bien como digo, está muy bien, está reservada a arquetipos que giren en torno a la idea de aportar cartas de habilidad. Por ejemplo, con Min Zifan esta carta es fenomenal, porque Min está continuamente aportando cartas tanto a sí misma como a los compañeros de equipo. De hecho, si te das cuenta, esta habilidad es muy similar a la que tiene Min en su carta de investigador. Hace como combo en esa habilidad porque son lo mismo. Te dan un icono extra a una carta que estés aportando. Así que con esto Min va a ser aún mejor en lo que ya es buena. Por ello, esta carta con ella me parece solidísima. La va a querer llevar siempre. Además, si te fijas, son las dos clases que lleva ella, superviviente y buscador. Y por esta regla de 3 también debe ser útil en Silas Mars, aunque ahí no puedo hablar porque a Silas aún no lo he jugado. Pero también es un tío que gira muy en torno a las cartas de habilidad y por ello esta carta le puede ser de utilidad. Os digo, la carta está muy bien,
pero si quieres amortizarla tienes que girar muy en torno a las cartas de habilidad. En esos personajes que sí que puedan explotar esta carta por aportar cartas cada ronda de modo continuo, pues esta carta les será de mucha utilidad. Min, por ejemplo, es evidente, lo digo por experiencia, Silas muy seguramente, y puede que también Amanda. Creo que Amanda aún no la ha jugado todavía, pero también gira muy en torno a las cartas de habilidad. Como digo, si el personaje gira en torno a las cartas de habilidad, esta carta te va a ser muy útil, si no, no la acabarás amortizando. Seguimos con el Señor Torre, un apoyo coste 3, icono de voluntad, aliado, espacio aliado, entra con 3 secretos, activación libre, agotándolo y gastando un secreto, te deja buscar entre las siguientes 3, 6 o 9 cartas de tu mazo, cualquier carta y robarla. Sin embargo, si revelas al menos una debilidad, entre las cartas buscadas, deberás robar una de ellas también. Tras lo cual barajarás tu mazo, a sobre 2 daños y 2 de horror. Es una carta muy interesante que merece bastante análisis. De entrada, lo que está haciendo, su concepto, su idea, es aportarnos varios robos filtrados. Cada vez que lo actives tendrás un robo filtrado. Y tienes además una mecánica Push Your Luck. Podrás, si quieres, hurgar más cartas en tu mazo, puedes elegir entre 3, 6 o 9, pero tienes el riesgo de que cuanto más hurgues, más números tendrás de enganchar una debilidad, y por su texto deberás robar una de esas debilidades. Lo cual, ojo, no tiene por qué ser necesariamente malo. Porque tened en cuenta que las debilidades en este juego tienen el defecto de que te pueden pillar a contrapié muy fácil. Son cartas que tienes en tu mazo y que en cualquier momento pueden saltarte y te la pueden liar, en mayor o menor medida. El hecho de contar con esta carta puede hacer que intentes robar tus debilidades a dedo. Pues si quieres usar la habilidad de mirar 9 cartas con la intención de revelar una debilidad, pero para quitarla de en medio. Puede ser que estemos en un contexto en el que tú digas, vale, ahora no me importaría mucho robar mi debilidad. O puedo incluso decir, voy a intentar quitármela ahora para sacarla del mazo. Y aparte también me robaré también una carta con un filtro de 9, lo cual está fenomenal. Así que la capacidad tiene bastante más potencial del que puede aparentar. Porque por un lado te va a dar robos filtrados muy buenos y además te va a dejar, como digo, robar las debilidades prácticamente a dedo. Aparte, sus escudos son muy buenos, absorbe 2 daños y 2 de horror, y además es el típico aliado que es reemplazable, que es muy sacrificable. Cuando se quede sin secretos, a no ser que tengas algún medio para recargarlo y lo quieras recargar, va a ser súper sacrificable. No te importará en absoluto que absorba daño y horror que lo derrote. Así que te dará también defensa. Por lo tanto, es una carta súper completa. Y al final, en la práctica, demostró estar bastante rota. Es una carta que se empezó a jugar muchísimo cuando salió esta expansión. Porque, he dicho, la ventaja era tan demencial, esa ventaja de robos filtrados y de pillar las debilidades prácticamente a dedo, o al menos intentarlo, hizo que la carta se convirtiera en un staple de su clase y se jugase a mansalva en todos los mazos que podían llevarla. Por ese motivo se modificó en la lista tabú y se cambió la capacidad a acción. Ya no es activación libre, sino que te requiere gastar acción, lo cual además te da ataques de oportunidad, que es algo que la carta original pues no te da. Puedes estar con un enemigo enfrentado y podías haber activado esto para buscarte la respuesta a ese enemigo, lo cual también estaba un poco roto también, ¿no? Por ello, creo que fue sensato que le cambiasen la capacidad a acción, pero también me hace cuestionar algo que me he cuestionado ya demasiadas veces, que es hasta qué punto este juego se testea, porque son cosas que son tan evidentes que no entiendo que al equipo de diseño se le pase. Yo siempre que miro los reglamentos del juego, miro los créditos, porque me gusta ver un poco los nombres de la gente que ha hecho posible esta maravilla, que hay siempre una lista de testers que es impresionante. Hay una lista que es un párrafo, tengo aquí justo uno delante, son 10 líneas de gente que ha dedicado en teoría su tiempo a verificar que este juego esté equilibrado, esté balanceado y que funcione. Me sorprende honestamente que ciertas cosas, que ciertos escenarios se les cuelen cosas tan demenciales y que cartas como esta no se den cuenta de que los jugadores van a empezar a abusar de ello. Yo lo puedo entender si igual solamente hay 1 o 2 testers, que bueno, no somos perfectos, se nos pueden pasar cosas, tampoco hay nadie perfecto, ya lo sé, pero con un equipo tan grande me sorprende que se les cuelen estas cosas, ¿no? Así que lo he dicho, la carta es muy interesante y
y que también habría que analizarla un poco con la perspectiva del tabú. Si ponemos la capacidad como acción, ya la cosa pierde un poco, pero sigue siendo muy sólido, y yo con todo, aun con tabú, lo seguiré considerando como opción para mi espacio aliado. Quizás un buscapistas prefiere contar con un aliado como Christopher que te esté ayudando a encontrar pistas con mayor velocidad, pero bueno, puedes tenerlo en cuenta. Llevar carisma también puede ser una opción. Además, siendo tan sacrificable como es, puede que no te importe llevarlo junto con otros aliados. Así que, igualmente creo que es una carta que puede valer la pena. Y hay una investigadora que es Mandy que le saca un partido bestial, porque Mandy puede hacer objetivo a 2 cartas de la búsqueda. Así que puede hacerse 2 robos filtrados. De las 9 cartas puede cogerse 2 y pillar su debilidad a dedo. Es cierto que la debilidad de Mandy es un poco diferente, porque si la revelas en una búsqueda tienes que robarla inmediatamente. Pero también, ojo, puedes usar a este tío para quitártela de en medio cuando no te incomode. Si puedes igual de turno 1 o turno 2, quitarla de en medio ya podrás mirar el mazo a voluntad prácticamente, ¿no? Así que con Mandy es absolutamente impresionante. En resumen, yo considero que, a no ser que haya una competencia brutal por el espacio aliado, y ahora sí, ojo, es cuestionable porque es muy sacrificable, en su versión original es un staple que está al límite de lo roto. Con tabú, ya aconsejo usar tabú en este caso porque es un poco excesivo lo que hace, ya depende. ¿Te interesa contar con un aliado que te dé robos filtrados y que te pueda robar las debilidades a voluntad? Tenlo en cuenta. Yo lo tendría en cuenta de modo general para prácticamente cualquier mazo, pero con tabú ya pierde un poquito, aunque sigue siendo una carta muy muy sólida y muy muy interesante. Seguimos con la cámara plegable Hawkeye, un apoyo coste 2, icono de voluntad, objeto, herramienta, una mano, y nos da una reacción. Después de que se encuentre la última pista en tu lugar, puedes colocar un recurso de la reserva sobre esta carta como prueba, al límite de una vez por partida en cada lugar. Mientras esta carta tenga una o más pruebas, tendrás más una voluntad. Mientras tenga 2 o más pruebas, tendrás más 1 a intelecto. Mientras tenga 3 o más pruebas, tendrás más 1 a cordura. Así que es una carta que de entrada no hace nada, cuando la plantas no hace más que ocuparte una mano, pero si conseguimos ir limpiando de pistas los lugares, poco a poco le irás cargando de pruebas e irás obteniendo diferentes beneficios estáticos. En el caso ideal, en cuanto tengas las 3 pruebas, tendrás un efecto similar a la llave de San Huberto, ese accesorio coste 4 místico que te da más 1 tanto a voluntad como a intelecto. Aquí, por la mitad de coste, obtendrías los mismos pluses sin la pega de que se tiene que descartar al quedarte sin cordura y te baja la cordura en 2. Aquí al revés, te aumenta incluso un poquito la cordura. En verdad, esta carta es una gran jugada de turno 1. Si consigues plantarla de turno 1 y vas limpiando de pista los lugares, muy pronto acabarás teniendo los diferentes pluses y tendrás una mejora de posición muy interesante. La pregunta que yo me hago es hasta qué punto te interesan esos pluses. Y esa pregunta tiene diferentes respuestas según el personaje, según la estrategia que tengas. ¿Hasta qué punto un buscador quiere un más 1 de voluntad? ¿Hasta qué punto quiere un más 1 de intelecto? ¿Y hasta qué punto quiere un más 1 de cordura? En caso de que algunos de estos pluses no te interesen, la utilidad de la carta es un poco ya cuestionable. ¿Por qué? Por ejemplo, un buscador, la voluntad, a no ser que estés en una campaña como el Círculo Roto, que es demencial con la voluntad, salvo eso, aunque te va a ayudar, ¿cierto? Yo no invertiría 2 recursos en ello. La cordura, por lo general, la suelen tener muy alta. No les suele hacer falta que se la aumenten prácticamente para nada. Un buscador, por lo general, solo querrá el plus de intelecto. Y para ello tienes alternativas como la lupa, que ya te da el plus de intelecto, vale, solo de investigar, pero te da el plus de intelecto por un recurso menos y sin gastarte acción. Sin embargo, en caso de que sí te interesen varios de esos pluses, la cosa podría cambiar. Por ejemplo, los místicos buscapistas, los personajes místicos que puedes enfocar hacia buscapistas, que son gente que tenga un intelecto mínimo decente, gente como Jim, gente como Mateo, o gente más experta como Marie, por ejemplo, que usa tanto la voluntad como el intelecto. Ese tipo de personajes, si tienen acceso a esta carta, lo van a agradecer. ¿Vale? Mateo no puede llegar a esta carta, lo decimos como ejemplo, pero bueno, si tienes un místico, buscapistas, que tiene acceso a esta carta, la podría llevar y la podría ser de mucha utilidad, porque un místico la voluntad le es súper importante, la usa para todo, y además el plus de intelecto le ayudará a no depender tanto de los apoyos de las cartas místicas para poder investigar. En ese contexto, la carta va a estar muy muy bien. Bueno, no comenté Luke Robinson, Luke puede agradecer mucho esta carta, la he jugado con él y ha funcionado muy muy bien.
Como digo, depende. La carta está muy bien, pero su utilidad depende de hasta qué punto quieras esos pluses estáticos. Un místico con acceso a esto y que tenga un intelecto decente, por lo general para mí la quiere. Un buscapistas, a no ser que tengas mucho miedo a la voluntad, por ejemplo, el círculo roto yo la llevaría igual. El círculo roto, la voluntad es súper importante y ese +1, aunque no sea gran cosa, ayuda. Ayuda bastante. Salvo ese tipo de casos que la voluntad no te haga falta. En caso de que la voluntad no te haga falta, pues sinceramente creo que es mejor llevar una lupa porque es más rápida y efectiva. Aún así, la carta es sólida, es muy sólida, aunque tienes ese matiz, que solo te va a merecer la pena si vas a aprovechar varios de esos pluses. Si no, hay mejores alternativas. Incluso un personaje que vaya a usar la voluntad, pero no el intelecto, por ejemplo, no la quiere para nada. En caso de que tanto la voluntad como el intelecto te sean importantes, esta carta te va a ser muy útil. Si no, es un poco más cuestionable. Únicamente la reservaría para personajes que usen el intelecto y campañas que sean muy duras con la voluntad, como puede ser el círculo roto. En ese caso, sí. En caso de que no uses los pluses, pues, o que no aproveches varios de ellos, pues considero que no valdría la pena. Seguimos con el conocimiento es poder. Evento por 0, iconos de voluntad, intelecto, inspiración, carta rápida que juegas solo en tu turno. Elige un apoyo tipo tomo o hechizo que controles. O bien revela un apoyo tipo tomo o hechizo que esté en tu mano. Resuelve una capacidad de acción o activación libre de dicho apoyo, ignorando todos sus costes, incluyendo las acciones si las hubiera. Después, si ese apoyo estuviera en tu mano, podrías descartarlo y robarte una carta. Es decir, es una carta que va a ejercer como una activación gratuita y a velocidad de rápido de una acción o activación libre de cualquier apoyo, tomo o hechizo que tengas en mesa o tengas en tu mano. Esto está muy bien porque te va a dejar extraer más jugo de uno de tus apoyos que encajen en la categoría de tomo o hechizo, y también tiene la virtud de que puede ser una capacidad de acción que con esto la activarías sin gastar acción y no provocarías ataques de oportunidad, lo cual podría ser de mucha utilidad. Por ejemplo, tienes una consunción en mano que no has podido jugarla y tienes encima un enemigo con 2 de vida, podrías jugar esto y activarla e intentar quitarte de en medio a ese enemigo sin ningún problema. Es una carta que debo decir que no he jugado prácticamente nada y tampoco entiendo muy bien por qué. Igual no he encontrado el mazo correcto para jugarla, porque el potencial de la carta es evidente. Es indudable que puede hacer virguerías muy interesantes, aunque más bien la veo como una carta de combo. Una carta que querrás combar con otros apoyos tipo tomo o hechizo y hacer, como digo, virguerías con ellos. Hay que decir que esta carta la han modificado también en los tabús, le han aumentado el coste a 2 de experiencia. Me imagino que con los años han salido expansiones y ha habido muchos objetivos muy buenos para la carta. Sobre todo ponte que haya un tomo o hechizo de un nivel altísimo, ponte una carta de nivel 5, una construcción de nivel 5, por ejemplo. Podrías con esto hacer una pegada solidísima con ella por coste 0, sin gastar recursos, sin haber pagado experiencia. Yo creo que por esos motivos se ha aumentado el coste de experiencia en los tabús, que son esos ajustes opcionales que se pueden hacer a las cartas. Y en verdad, lo he dicho, el techo de la carta es altísimo y debo confesar que no la he jugado lo que debería, porque lo he dicho, es innegable. No puedo jugarla mucho, aquí os invito a que me comentéis los que la hayáis jugado, porque aquí sí que tengo mucha curiosidad. La carta tiene un potencial enorme. Al menos yo le veo un potencial enorme, pero aún no le he encontrado el mazo correcto. Sí que veo las interacciones que puede hacer, pero me gustaría escucharlas, porque me parece que no la he jugado lo suficiente y me gustaría probarla en el futuro en algún mazo que tenga buenos objetivos. Cierto es que esto encaja mucho mejor en un místico o en un personaje con acceso a clase místico, para tener tanto tomos como hechizos. Buscador tiene tomos y místico hechizos. Así que en ese tipo de personaje podría hacer virguerías muy interesantes y me gustaría que me las comentarais aquellos que hayáis sacado jugo a esta carta, ¿no? Seguimos con la revelación espantosa. Evento por 0, 2 iconos de intelecto, espíritu. Te encuentra 3 pistas en tu lugar. Puedes entregar cualquier cantidad de tus pistas a otro investigador o colocar cualquier cantidad de tus pistas en cualquier lugar. Quedas derrotado y sufres un trauma mental. Esta acción no da ataques de oportunidad. Esta carta claramente es hermana a una carta de clase guardián que tenemos en Dunwich. Nos veremos en el infierno, que te llevaba por delante a cualquier enemigo en tu lugar, no élite, pero te derrotaba a ti, a tu investigador, y te metía un trauma mental.
Esta carta hace algo similar, solo que en vez de cargarte a un enemigo te encuentra un montón, bueno, te encuentra 3 pistas. Sacrificarte por 3 pistas lo veo totalmente fuera de lugar. No veo ningún motivo para sacrificar a tu personaje y meterte un trauma mental para coger 3 pistas que hubieras cogido igualmente con un poco más de paciencia, ¿no? Yo la veo muy inferior a su hermana Guardián, porque la carta Guardián por lo menos se puede llevar por delante a un enemigo no élite con mucha vida. De hecho, en el vídeo anterior, en la guía de estrategia de la Era Olvidada, parte 3, había un enemigo que no era élite y que tocaba mucho las narices. Y ahí la carta de Nos veremos en el infierno no la mencioné. Perfectamente podría ser útil. Incluso podría pensar que sería hasta razonable usarla contra un enemigo de ese calibre. Ahí sí que puede ser bastante útil. Sin embargo, por 3 pistas, por muy alto que sea el velo, tu personaje buscador debería poder encontrarlas o tener un poco de paciencia y acabarás cogiéndolas. En verdad, solamente hay un único contexto en el cual esto puede tener utilidad, que ya lo comenté en su momento con aquella carta, el Nos veremos en el infierno, que es que estés a punto de caer derrotado por algo que te haría mucho daño, que en el caso de un guardián era caer por horror, porque la carta te daba trauma físico, y para un buscador, que suelen tener poca resistencia, en caso de que tengas mucho daño encima y estés a punto de palmar por daño, esta carta te permitirá palmar, pero por daño mental, aparte de coger esas pistas y entregarlas a compañeros. Es el único contexto en el cual esto podría ser útil, y solo podrá valorar llevarla en caso de que tengas muchos traumas físicos y sepas que no vas a acabar el escenario. En algún punto dirás, vale, juego esto y entrego las pistas. Y aún así, el buscapistas es un personaje clave en el grupo. Si tú caes derrotado, no se puede hacer nada ya. Vas a tener muy complicado sacar adelante el escenario. Así igualmente la carta la veo muy floja. Es igual que el equivalente guardián, pero su beneficio es notablemente inferior. Aquella carta, si se lleva por delante a un enemigo muy gordo, pues vale, pero aquí por 3 pistas no te sacrificas. Hay cosas... Es mucho mejor esperar y tener paciencia, coger las pistas, en vez de sacrificarte. El único contexto, como digo, si tienes mucho miedo a caer, o estás a punto de caer por daño físico, todavía, pero aún así lo veo muy cuestionable. La carta muy floja en todos los sentidos. Pasamos ya a las cartas de nivel mayor de 0 y comenzamos por la carta de Tarot, la carta de la muerte, el 13º arcano mayor. Apoyo coste 3 con nivel 1, carta de Tarot, espacio de Tarot. Nos da +1 permanente de intelecto y una reacción al arrancar la partida. Si esta carta está en tu mano, puedes ponerla gratis en juego. Idéntica a las de espadas, la carta de clase guardián que vimos en el vídeo anterior de este bloque. Todo lo comentado para esa carta se comenta para esta, cambiando combatiente por buscapistas. No voy a repetirme porque es lo mismo. La carta es útil, sencilla y efectiva. Quizás no tendrás tanta prisa para comprarla pronto en la campaña, porque hay mejoras que son prioritarias, pero en algún punto de la campaña puedes comprar esto a 2 copias para tener la opción de empezar la partida con esto en juego y con un punto de intelecto adicional. Aunque adelanto que va a hacer combo con una carta que veremos más adelante y volveré pues entonces a hablar de esta carta otra vez. Por lo demás, lo he dicho, la carta es sencilla, es útil y te puedes plantear llevarla en prácticamente cualquier campaña en un personaje buscapistas. Ese plus de intelecto se va a agradecer y no va a ser muy complicado ponerlo en la mesa. Seguimos con el Atlas Esotérico, apoyo coste 3, nivel 1, icono de agilidad, objeto tomo, una mano entra con 4 secretos, por una acción, un secreto, y agotando esta carta puedes elegir un lugar revelado que esté a exactamente 2 conexiones de distancia de tu lugar actual. Te deja moverte a ese lugar. Por tanto, te está dejando, entre comillas, comprimir 2 movimientos en uno. Con solo una acción vas a poder, entre comillas, mover 2. Yo esta carta la comparo con el batidor y con el atajo y para mí sale perdiendo. ¿Para qué quieres esto teniendo el batidor? Que te deja moverte a activación libre, lo cual en la práctica te mueve exactamente lo mismo. Esta carta, el Atlas, te ahorra un movimiento y el batidor también. Así que por el mismo coste no ocupa espacio, no tiene límite de activaciones. Cierto es que te sigue estar sin enemigos enfrentados, que igualmente un buscador debería estar sin enemigos enfrentados. Esta carta no tiene mucha utilidad. Quizás si fueras Daisy pudieras usar la acción extra para el tomo todavía, pero aún así no la veo una carta muy útil. Para mí es una carta que está ya obsoleta prácticamente de entrada porque tiene alternativas mejores. Aunque debo decir que hay un uso que no he apuntado aquí en la imagen que sí que puede ser útil, que es que ten en cuenta que te está dejando saltarte un lugar, no estás pasando por el lugar intermedio, lo cual te deja pegar un salto y
y omitir por completo el lugar intermedio, lo cual está bien en ciertos contextos. Ponte que hay un enemigo complicado en medio y esto te dejaría saltártelo. Por ejemplo, en la Era Olvidada hay un escenario donde esto es muy, muy útil y te puede salvar la vida en ese escenario. O, por ejemplo, en la campaña de los confines hay muchas traiciones que se vinculan a lugares y pueden tocar las narices al entrar o salir a ese lugar. Esto te dejará saltarte ese lugar, así que podría tener su utilidad. Así que en verdad la carta no es tan injugable como podría estar vendiéndola, tiene sus contextos en los cuales puede ser útil, pero igualmente tampoco me parece una carta muy, muy destacable. Por lo general, prefieres el batidor antes que esto. A no ser que quieras directamente saltarte lugares, ahí sí te puede ser de utilidad. Si no, para mí batidor está años luz por delante de esta carta. Seguimos con la versión mejorada del pergamino de secretos. Como siempre, las cartas biclase tienen mejoras de nivel 3 de ambas clases. Aquí estará la mejora de clase buscador, que es igual, con la diferencia de que en vez de mirar la carta del fondo, miras las últimas 3 cartas del mazo. Y haces algo muy similar. Puedes descartar una, puedes hacer que el dueño se robe una y poner el resto arriba o abajo del mazo en cualquier orden. Y también con los tabús es de activación libre en vez de acción. Aquí no voy a hablar mucho porque, lo he dicho, es una carta que no he jugado prácticamente nada y tampoco quiero hablar mucho de cartas que no he jugado porque tengo muchos números de simplemente especular y colarme. Decir cosas son burradas, son barbaridades, ¿no? En verdad, lo que sí puedo decir es que la carta claramente es una mejora de la original. Sencillamente hace lo mismo pero mejor. Por tanto, las virtudes y defectos son básicamente los mismos. Puedo comentar lo mismo que creo que no encaja bien en personajes buscadores puros, ya que es una carta muy auxiliar, que encaja más en un rol de soporte, de modo de ver, pero en un buscapistas puro no lo veo. A ver, la utilidad es indiscutible, eso no lo voy a discutir, ya que manipulas el mazo, mejora tu posición, pero también me cuestiono hasta qué punto esta carta hace algo mejor que cartas que sean más baratas. Me lo cuestiono. Yo casi prefiero cartas como el Eureka, que son mucho más directas que esto para obtener los robos filtrados. Cierto es que aquí estás manipulando el mazo, pero bueno, tampoco voy a hablar mucho porque no puedo extraer conclusiones de una carta que no he jugado mucho. De nuevo, aquellos que la hayáis jugado, hayáis sacado un gran beneficio de esta carta con o sin tabús, mejor con tabús, me gustaría que me lo comentarais porque tengo curiosidad por conocer más cartas como esta. Luego la variante del tótem, esta sí que la he jugado y mucho, es nivel 3, iconos de voluntad y agilidad, y es igual que la original con la virtud de que en caso de éxito en la prueba a la cual has aportado esta carta, el investigador que hace la prueba robará una carta. Por tanto, simplemente estás sumando un motor de robos de carta a la carta original. En caso de que la carta original te sea útil, pues esta mejora te vendrá bien porque vas a sumarle un añadido que es interesante. Va a mejorar la economía de tus personajes, del tuyo o de a quien estés asistiendo. Pero quien roba la carta es quien realiza la prueba. Además, también quiero destacar que esta carta hace combo en aquellas barajas que tengan recursión de cartas de habilidad. Si tienes algún medio para poder rebotarte una carta que has aportado de vuelta a la mano, como puede hacer el símbolo arcano de Minci-Fan, por ejemplo, pues no solo ganarás el plus, no solo te rebotarás la carta a la mano, sino que además robarás carta, o robará carta al investigador que hace la prueba. Así que, en caso de que tu estrategia gire en torno a las cartas de habilidad, la carta original ya te era útil y esta variante, esta mejora, pues simplemente eso, mejora la carta original porque le añade un motor de robos de carta. No sé si será una mejora muy prioritaria, dependerá un poco de tu estrategia, pero desde luego sin duda me plantearía mejorar la carta a esta variante en caso de que la versión de nivel 0 la lleve en el mazo y me esté funcionando. Luego tenemos Estudioso, una carta permanente, apoyo nivel 3, talento, que dice que arrancas cada partida con una carta adicional en tu mano inicial, la cual, por cierto, se ganará antes del mulligan, antes de tener derecho a cambiar la mano inicial. La carta es sencilla y es efectiva. Podrás en cualquier punto de la campaña invertir 3 experiencia en comprarte esto y mejorar tu mano inicial, aumentar el número de cartas en 1 o bien en 2 si compras las 2 copias de esta carta. Es indiscutiblemente sólida y tampoco hay mucho que analizar. La única cuestión que hay que hacerse es hasta qué punto tú quieres invertir 3 de experiencia en una carta como esta.
Por lo general yo te diría que no es una mejora súper urgente, no la compraré de entrada en el escenario 1 ni de 2, pero en algún punto de la campaña sí que me gustaría comprarla. Sobre todo si vas a llevar cartas de tarot. Y aquí es donde tenemos una combo con la carta de la muerte. ¿Por qué? Porque cuantas más cartas tengas en la mano inicial, más números tienes de engancharte una carta de tarot. Y ahí pues vas a sacarles mucho más jugo a esas cartas de tarot. Incluso hay arquetipos que usan diferentes cartas de tarot y que pueden usar cartas como Anna Caslow, que te va a abrir espacios de tarot adicionales. Y ahí esta carta puede ser útil al poder engancharte varias cartas de tarot en la mano inicial. Ya de Caslow hablaré más adelante en el vídeo número 6 de este bloque. En general, la carta está muy bien. Tengas o no tarot, está muy bien porque te va a mejorar tu posición inicial en cada partida. No la compraría con mucha urgencia, pero sí para la parte intermedia, final de la campaña, cuando ya tienes un poco de duda sobre qué cartas mejorar, esta carta prácticamente siempre será una buena inversión. Terminamos con Atisbar lo impensable, evento por 1, nivel 5, 3 iconos de intelecto, inspiración. Dice que barajes cualquier número de cartas no debilidad de tu mano en tu mazo. Después roba cartas hasta que llegues a tu límite de mano, tras lo cual retira esta carta de la partida. Por tanto, lo que tenemos aquí es una carta que nos da un robo masivo de cartas con la opción de intercambiar algunas de las cartas que tengas de tu mano actual, no inicial. Yo digo lo que digo siempre con los eventos de nivel 5. O lo que hace es tremendamente rompedor o me parece una inversión excesiva. Invertir 5 en esto yo siempre lo he visto un poco exagerado. ¿Por qué? Porque hay cartas que cuestan menos y si bien no hacen un efecto tan rompedor como este, que es robarte una barbaridad de cartas, me resultan más atractivos. Por ejemplo, una investigación críptica, la carta de la caja base, evento por 0 nivel 4, que te da un robo de 3 a velocidad de rápido y que puedes servir a un compañero de equipo también. A mí por lo menos me resulta más atractivo que una carta como esta. Que si bien, está muy bien lo que hace, para mí requiere una inversión un poco excesiva, ¿no? Como digo, existen alternativas como las que existen, más aún cuando aquí tienes el señor Torre en esta expansión, en nivel 0. Como no uses los tabús, el señor Torre te va a ser de mucha más utilidad que esto. Yo prefiero contar con robos filtrados a robarte una gran cantidad de cartas, a no ser que tengas un mazo que se beneficie mucho de ello. Al final, por ello, yo esta carta la veo más bien como una carta de combo. Hacer algún tipo de combo loca, como que te robes el mazo entero o una cantidad de cartas demencial, por el motivo que sea, todavía, pero lo he dicho, a mí no me resulta muy atractiva. Es otra carta que no he jugado mucho porque también en gran parte el coste de experiencia me tira para atrás. No quiero invertir tantos puntos de experiencia en un evento puntual, un evento que cuesta tanto, o sea, recursos o experiencia, me tira muy para atrás. O es muy bueno lo que hace o no me interesa o no me atrae. Me parece carísima en cuanto a experiencia para acabar haciendo algo que, si bien es potente, no niego la potencia de la carta, es comparable a cartas que sean más baratas, no tan rompedoras como digo, pero sí te implican menos inversión y también te dan una ventaja que es significativa. De nuevo, a aquellos que hayáis jugado esta carta y hayáis obtenido una gran ventaja, es una combo impresionante, por favor os invito a que me lo comentéis en los comentarios porque tengo curiosidad, son cartas que me llaman la atención y que yo no les veo el interés, pero que estoy seguro de que alguien se lo ha debido de encontrar de algún modo, ¿no? Con esto cerramos ya este segundo vídeo de análisis de cartas de jugador de la expansión del Círculo Roto. Como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en el siguiente vídeo de este bloque en el cual pasaremos, como siempre, a las cartas de clase rebelde. Lo dicho, lo dejamos aquí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.